Desde personas que huelen a pescado hasta el síndrome del zombie o del muerto viviente. Estas son las 15 enfermedades más raras del mundo. Número 15. El síndrome de Rapunzel. Este síndrome es el resultado del curioso trastorno psicológico compulsivo de la tricofagia, es decir, el acto de comer pelo de forma compulsiva. Provoca una compleja afección intestinal con dolor y tensión abdominal, la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, pérdida de peso, sangrado y perforación intestinal. Se le dio este nombre por la joven de la larga cabellera Rapunzel de la clásica historia de los hermanos Grimm. Número 14. Trimetilaminuria o el síndrome del olor a pescado. La trimetilaminuria es un extraño desorden metabólico que provoca una falla de la producción de la enzima flavin monoxigenasa 3 y esto resulta en un olor a pescado muy intenso que se expele en el aliento, en la orina y en la transpiración. Lamentablemente para las personas que sufren esta enfermedad todavía no existe ni cura ni tratamiento. Número 13. El síndrome de Stendhal. Este peculiar trastorno psicosomático, también conocido como síndrome de Florencia o estrés del viajero, se desarrolla cuando el sujeto es dispuesto frente a una obra de arte. Los síntomas se manifiestan psicosomáticamente al ver el arte, sobre todo si se trata de una obra muy bella o de varias obras en un mismo lugar. Ver una pintura de arte, por ejemplo, provoca intenso vértigo, confusión, ansiedad, aceleración del ritmo cardíaco, temblores, palpitaciones, depresión e incluso alucinaciones. Y no se sabe por qué se produce. Número 12. Glossidinia o el síndrome de la boca ardiente. Quienes padecen de glossidinia, una enfermedad cuyo verdadero origen aún es desconocido por la ciencia, afirman sufrir una intensa sensación de ardor y quemazón en la lengua que persiste por largo tiempo. Se han registrado numerosos casos alrededor del mundo, sin embargo, no hay análisis que haya detectado anomalías en la lengua en ninguno de ellos, y aún hoy esta enfermedad sigue siendo un misterio. Número 11. Convulsiones por escuchar a Mary Hart. Mary Hart fue una celebridad televisiva estadounidense, hoy retirada del negocio. Protagonizó un suceso de lo más curioso. Según un artículo publicado en 1991 en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, la voz de Hart en una emisión de su antiguo show Entertainment Tonight había provocado convulsiones a una mujer epiléptica. De acuerdo a lo que los médicos sugirieron, los ataques de epilepsia fueron causados por una determinada frecuencia tras oír el nivel y el tono de voz exacto de la presentadora aquella noche. Número 10. Síndrome del marido jubilado. El síndrome del marido retirado o jubilado fue reconocido oficialmente en 1991 en Japón. Se trata de una enfermedad psicosomática estrechamente relacionada con el estrés y la depresión, en la que una mujer progresivamente muestra signos de una enfermedad física y cuadros depresivos cuando su marido llega o se aproxima a la jubilación o al retiro laboral. Se estima que hasta el 60% de la población japonesa femenina en la tercera edad padece este extraño síndrome. Número 9. El síndrome de París. El síndrome de París se desarrolla con turistas que visitan la capital francesa. Se trata de un trastorno psicológico momentáneo y ocurre casi únicamente con turistas japoneses. La crisis ocurre cuando los visitantes llegan a la ciudad y sus atractivos no coinciden con lo que hasta entonces eran sus expectativas, presentando cuadros depresivos, mucha ansiedad y varios síntomas de problemas psiquiátricos, como desilusión aguda, ideas paranoides o la creencia de que son víctimas de maltratos y agresiones por parte de los citadinos. Número 8. El síndrome de la mano loca o extraña. Se trata de una condición médica bastante perturbadora, también conocida como el síndrome Strange Love. Es una enfermedad mental en la cual las manos de quien la padece parecen adquirir una personalidad propia y ajena. La persona es incapaz de controlar la mano. Es un trastorno neurológico y aunque la descripción suena poco lógica, los síntomas en los pacientes siempre coinciden. En casos extremos, la mano termina significando un peligro para el paciente. Se ha comprobado que la condición está directamente relacionada con el daño cerebral resultante de golpes, aneurismas o tumores. Número 7. Urticaria coagénica o alergia al agua. Con lo importante que es el agua para la vida, imagina ser alérgico a ella. Descubierta en forma reciente, consta de la reacción alérgica del cuerpo al contacto con el agua. Se caracteriza por la aparición de manchas, bultos rojos y blancos en la piel. Provoca una intensa comezón y ardor siempre que se tiene contacto con el agua. Además, curiosamente, esta enfermedad rara ocurre prácticamente solo en mujeres, apareciendo en la pubertad.
Número 6. El síndrome de Proteus es una condición genética que deforma los huesos y tejidos de todo el cuerpo, dando lugar a excesivos crecimientos de piel y una típica formación del esqueleto. El caso del síndrome de Proteus más conocido de la historia es el del llamado hombre elefante, aunque primero se pensara que padecía una neurofibromatosis tipo 1, pero luego fue desmentido. Este se desarrolla por una mutación del gen AKT1 y 1 de cada millón de personas sufre este síndrome. Número 5. Hipertricosis o el síndrome del hombre lobo. Esta es una enfermedad genética. Desde la Edad Media hasta nuestros días se han registrado solo 50 casos. Los síntomas son evidentes: excesivo crecimiento del vello en el rostro, orejas y hombros, con casos en los que los síntomas se extienden también a muchas otras partes del cuerpo. Todo ocurre en el cromosoma número 8, donde una mutación resulta en una anomalía entre la dermis y la epidermis, dando lugar a unos 5 millones de folículos pilosos más de lo normal. Número 4. Inmunodeficiencia combinada grave, mejor conocida como el síndrome del niño burbuja. El caso más popular fue el de David Vetter, quien vivió 13 años dentro de una burbuja plástica con filtros de aire y sistemas para eliminar patógenos, ya que padeciendo esta condición su sistema inmunológico era 100% ineficaz. Esta rara enfermedad genética vuelve absolutamente vulnerable al organismo, incapaz siquiera de respirar sin correr riesgo de infectarse. La condición resulta de numerosas mutaciones y fallas genéticas, además de la falta de adenosina desaminasa. Número 3. Fibrodisplasia osificante progresiva o el síndrome del hombre roca. Este es el resultado de una extraña mutación genética. Es una enfermedad progresiva en la cual el cuerpo entero produce algo así como un esqueleto extra. Esta enfermedad hace que los músculos, tendones y ligamentos del cuerpo se pierdan gradualmente y terminen convirtiéndose en hueso. Aún hoy es un verdadero misterio médico. Se sabe que esta condición afecta a unas 3.300 personas en el mundo. Número 2. Insensibilidad congénita al dolor. Básicamente, esta enfermedad es la condición médica en la cual la persona nace con la incapacidad de sentir dolor. Su organismo es completamente funcional, pero simplemente no sienten nada de dolor. Esto trae grandes problemas, pues es el dolor lo que nos advierte del peligro y nos ayuda a mantener nuestra seguridad e integridad física. Esta condición se debe a una mutación genética en la síntesis de un tipo de canal de sodio en particular. Usualmente en los pocos casos que se han registrado esta mutación, los pacientes han fallecido muy jóvenes de infecciones, ulceraciones y otras condiciones que se detectan demasiado tarde o incluso por daños autoinfligidos. Número 1. Ilusión de Cotard o síndrome del muerto viviente, llamado también delirio de negación y más conocido como el síndrome zombie o del muerto viviente. Consta de un avanzado desorden mental hipocondriaco tras el cual el paciente cree estar muerto física y literalmente con sus órganos en putrefacción, pero por alguna razón aún consciente. Conciencia que también es momentánea, ya que por momentos el paciente se mira en el espejo y no logra reconocer su rostro, ve un cadáver en su reflejo. Generalmente el paciente piensa que nunca va a morir, sino que va a permanecer como un zombie el resto de sus días. Este síndrome es una forma de psicosis delirante muy extrema.